Bueno, ganas de ir a ver, juega Palmeiras con Liga de Quito. Eso va a ser para la semifinal de los tumores genitales, jóvenes. Esta mañana les envié, ayer, una torsión de testículo, ¿cierto? Esa torsión de testículo que ustedes han visto, y también les envié unas 2 radiografías de metástasis pulmonar con carcinoma. Ahora vamos a hablar. ¿Han visto ustedes que las gónadas es lo más sensible que puede haber en el hombre? Todo es sensible, porque todo es un conjunto para ser una sola persona. Diosito Santo ha hecho que tengamos 2 ojos, ya no tenemos uno, pero distintos con el otro vemos. Si perdemos los 2, hasta ahí llegamos, ¿no es cierto? Triste. Entonces, pero la vida tiene sus compensaciones. Entonces, cuando no vemos, el olfato aumenta su desarrollo y muchas cosas en compensaciones de Dios. Pero de los órganos que nos dan la vida y que van a engendrar la vida son los testículos en el hombre, una parte son los testículos y los ovarios en la mujer, ¿cierto? Por eso es que tienen que haber condiciones. Eso es un tema aparte que vamos a hablar. Solamente quiero decirles que al hablar de cáncer de testículo, cualquier cosa, por ejemplo esa torsión de testículo, que ya es un antecedente para que desarrolle cáncer de testículo, por supuesto que sí. Y estuvo mucho tiempo sin oxígeno, han visto cómo se distorsió el testículo, y es un trauma, una agresión severa que ha sufrido ese testículo en una persona, un muchacho de 15 años. Y que puede tener cáncer más adelante, claro que sí. Ustedes tendrán 22 o 23 años, no están libres todavía de un cáncer de testículo. Yo ya viejo, ya estoy enfermo, ya no, nunca más me va a dar a mí un cáncer de testículo. Pero me van a decir, y el infarto, nosotros estamos lejos del infarto, usted está cerquita del infarto. Entonces, en todas las etapas, sí, viejo, ¿verdad? Pero el cáncer de testículo es un antecedente. Otro antecedente, les decía, ¿por qué fisiológicamente Dios ha hecho que, no es quítese la gorra, amigo, por qué nuestros testículos están en la bolsa escrotal? Tiene un motivo, por la temperatura, que es un grado de temperatura. ¿Para qué? Para que haya una espermatogénesis normal, eficiente. ¿Por qué? Porque de acuerdo a una buena espermatogénesis engendramos vida, creamos vida en conjunción, en unión con la mujer. Por eso el matrimonio, es hermosa esa palabra de matrimonio. ¿De dónde viene la palabra matrimonio? Matriz. Vos me das o me prestas tu matriz para que juntos engendremos vida. ¿Por qué? Porque del hombre y la mujer nace algo que nos pertenece a los dos, al hombre y a la mujer, que es hijo. Que cuando tengan hijos y van a sentir lo hermoso que es la maternidad o la paternidad, es otro cantar, mis queridos amigos. Ahí van a saber el sacrificio que hacen sus padres por ustedes. Ustedes van a hacer lo mismo por ese hijo. Y por la experiencia que tengo, el mundo y todo lo que hay en el mundo se repite. La vida es un vaivén que nunca para. Alegría, tristeza, frío, calor, llanto, sonrisa, todo existe en la vida. Es eso, y no salimos de eso. Mirá vos, ya estamos terminando noviembre, ya está la Navidad, se acabó el año. Los que somos mamá o los que somos papá, así era nuestro bebecito, ya está, sirve el atacú grandote.
Los años van pasando. Entonces, jóvenes, todo esto que llevamos en la medicina es hermoso, disfrútenlo estudiando. Por eso, si a ustedes les gusta, da gusto leer lo hermoso de la naturaleza, porque es naturaleza, pues. Dios ha hecho que todo funcione a la perfección y nosotros estamos aquí para saber interpretarlo. ¿Para qué? Porque en un futuro comencemos a tratar a nuestros semejantes. ¿No es verdad? Es hermoso, jóvenes. Bueno, sigamos. Entonces, jóvenes, tenemos de los testículos, tenemos dos tumores que son importantes para comenzar: el seminoma y el no seminoma. El seminoma es el más bonito, entre comillas, el que se cura con radioterapia, con quimioterapia o con radio y quimio combinado. Y el no seminoma ya es el que viene de todos los otros que son mucho más agresivos, que nos pueden llegar a la muerte. Entre ellos el más maldito que saben cuál es, el coriocarcinoma, ¿cierto? Más frecuente en hombres blancos y menos en los negros. En los tumores de células germinativas, las causas, les decía, una torsión del testículo, la criptorquidia, cualquier patología que haga que el testículo salga de su nidito natural, que es la fosa escrotal. O sea, una criptorquidia hace que se quede a medio camino el testículo, aumenta la temperatura, se altera la espermatogénesis, posible cáncer de testículo. Un trauma, una patada en el testículo, una torsión testicular, cualquier golpe, trauma, predispone a un cáncer de testículo, predispone. Causa hormonal, los estrógenos. ¿Por qué es más frecuente en la gente rica? Porque la gente rica tiene más acceso a los estrógenos, se ven embarazadas y utilizan el lutefinestril, el ginecocida, y tantas cosas para abortar. Y es mentira. Lo que hacen es, están dando tanta hormona, ese efecto de formación, que conlleva a una serie de alteraciones genéticas en el niño. Hablando del hombre, porque en urología, la hipospadia, la epispadia, la criptorquidia, y entre ellos también el cáncer de testículo. Imagínense cómo será la agresión hormonal que le llega a un bebecito que está en formación. Debe ser terrible, ¿no es cierto? Ya. Entonces, el tumor más común germinativo es el seminoma, y el tumor bilateral más común de los testículos es el linfoma maligno. Les decía esta mañana a los jóvenes en la práctica, en los años que tengo y con las canas que llevo en la cabeza, nunca he visto un tumor testicular bilateral. Nunca. Pero está escrito en la literatura, el linfoma maligno. Yo nunca he visto, siempre he visto un cáncer testicular unilateral. Pero les digo que hay. Aquí está la criptorquidia, el antecedente, los intraabdominales, porque todo por el cambio de temperatura, ¿cierto? Si el testículo se queda dentro del abdomen, cambia de temperatura, cáncer. La administración exógena de estrógeno, cáncer. Trauma, la atrofia, ya, aquí está, todo eso es lo que es. Al hablar de la orquidopexia antes de los 13 años debe ser realizada. Toda orquidopexia debe ser llevada a cirugía. Y eso no garantiza que a la larga no desarrolle un cáncer de testículo. Pero lo correcto es operar y hacer que ese testículo descienda su bolsa escrotal. La clasificación histológica más útil, otra vez, el seminoma y los tumores de células germinativas no seminomatosas. ¿Qué pasa? A ver, tenemos el espermatocito normal y la célula germinativa totipotencial. Nos ocasiona el espermatocito normal, de aquí viene el seminoma, del seminoma de las células germinativas totipotenciales viene el carcinoma embrionario,
Y del carcinoma embrionario tenemos dos subdivisiones, que son uno que tenga diferenciación extraembrionaria y otra diferenciación intraembrionaria. Entre ellos tenemos el teratoma, y del extraembrionaria tenemos los tumores del saco vitelino y los del saco de la vía trofolar. Los del saco vitelino, tenemos tumores del saco vitelino, y aquí el vía de la vía troflabástica, este es el más maldito. Subrayenlo, anótenlo, márquenlo, conózcanlo, es el coriocarcinoma. Todos, absolutamente todos, envían metástasis por vía linfática, menos el coriocarcinoma que envía metástasis por vía linfática. Entonces, fíjense, estos son marcadores tumorales, la coriogonadotrofina coriónica humana y la alfa-fetoproteína. Falta la desintogenasa LAC. El seminoma clásico, tenemos tres tipos de seminoma: seminoma clásico, anaplásico y el espermatocito. ¿De acuerdo? Entonces, seminoma clásico es frecuente paciente entre 30 y 40 años. El anaplásico, el 5 a 10%, requiere presencia de 3 o menos mitosis por campo. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Como ustedes están mal, yo les voy a preguntar, ¿por qué no? ¿Qué sacan ustedes? A ver, el espermatocítico, ¿en quiénes se presenta? No, solamente me interesa que estudien y marquen clasificación del seminoma: clásico, anaplásico y espermatocítico. Ya, no le voy a preguntar más. El carcinoma de células embrionarias, tenemos el tipo adulto y el tipo infantil o del saco vitelino. Entonces, fíjense, no les voy a preguntar que tienen clorofilmo, células grandes, y aquí del saco vitelino es el tumor más común de lactantes y niños, pueden presentarse en adultos, no, nada. Solamente el carcinoma de células embrionarias se clasifica en tipo adulto y en tipo infantil o de saco vitelino. Nada más me aprenden. Los teratomas también se ven en niños y también se ven en adultos. ¿Cuáles son los teratomas? Teratoma maduro y teratoma inmaduro. Nada más. Pues estoy allanando el camino para que todo el mundo saque 100. Teratoma maduro y teratoma inmaduro. Aquí está el más maldito de todos, el coriocarcinoma. A Dios gracias, no muy frecuente, representa menos del 1%. Pero esto tiene que conocerlo, por algo está marcado. Clínicamente son agresivos, caracterizados por diseminación hematógena temprana. O sea, este es el único que envía sus metástasis por vía hematógena. ¿Puede que le pregunte eso? Claro que sí. Aquí están fotografías, aquí tenemos un coriocarcinoma, carcinoma embrionario, en fin, no sacamos nada mirando menos, ¿cierto? Tipos de células combinadas y carcinoma in situ. Tenemos tipos celulares combinados, tenemos el 40%. Tenemos el carcinoma in situ. Del 40%, aquí esto es importante que tomen en cuenta. Fíjense, carcinoma de células combinadas y carcinoma in situ. La mayoría lo integran teratocarcinomas, que es una combinación de teratoma, carcinoma y células embrionarias. Esto me subraya. ¿Listo? Ya, solo esta partecita es importante. El carcinoma in situ. Se debe indicar biopsia contralateral en este tipo de tumores testiculares cuando es un carcinoma in situ. Solamente me marcan nada más.
No vamos a ponerte en una serie de 250 con cáncer unilateral, se encontró carcinoma in situ, nada. Solamente que en el carcinoma in situ se debe indicar biopsia contralateral cuando se encuentra este tipo de tumor. Me subrayo. ¿Cómo es la dispersión metastásica? Quiere decir cómo envía sus metástasis el tumor. Fíjense, los tumores, hemos dicho que todo cáncer siempre va por vía ascendente, va para arriba, ¿no? Del testículo tiene que enviar para arriba. Los tumores de células germinativas suelen dispersarse de manera linfática, porque el único que va por vía hemática es el coriocarcinoma, ¿no es cierto? A excepción del coriocarcinoma que es por vía hemática, es repetitivo para que no se equivoque. Todos van por los ganglios linfáticos, van del T1 a L4. Se concentra a nivel del ilio renal por origen embrional. Ya. Aquí voy a parar un poco. De un tiempo a esta parte, esto se los voy a nombrar, no les voy a preguntar, solamente para que ustedes sepan por qué la medicina fue cambiando. Yo aprendí que ante todo, sabiendo que toda la... ¿Se acuerdan? Esta mañana hablamos con sus dos compañeros de que yo una vez me aplacé. Cuando recién llegué de San Pablo, éramos 5 urólogos, el jefe y 4 más. Y los 4 nos aplazamos en el diagnóstico de un cáncer de testículo. Entre ellos el que habla, y no me da vergüenza decirlo. ¿Por qué? Porque era un diagnóstico difícil. Cabalmente de un coriocarcinoma. Entonces, era un muchacho de 20 años que tenía hidronefrosis izquierda y presentaba Jordanox ligero dolor, pero no era un dolor tipo cólico. Entonces, ¿te duele Jordano? Sí. A ver, ¿qué haríamos? Le pido una ecografía. Ahí está la ecografía, hidronefrosis. Al haber hidronefrosis es un cuadro obstructivo. Yo sé que hay obstrucción intrínseca y extrínseca. Intrínseca, cólico renal, tumor de excretora. ¿El dolor tenías tipo cólico? No. ¿Dolor? ¿Nunca tuviste un dolor tan fuerte que te dé ganas de vomitar? Nunca. ¿Nunca orinaste con sangre? Nunca. Ese dolor cuando Jordano, ¿te duele? Me duele, pero no es un dolor intenso, pero siento, doctor, que no es normal, no es como acá. Y me duele. Y coincidía con la hidronefrosis de la izquierda. Compresión extrínseca. Pasa el colon, está el ureter, el flacinismo se compre. ¿Sos estético vos? No, defeco todos los días. ¿Estás comiendo bien? Sí. Los eritrocitos están normales, ¿ves? Pura creatinina, normal. Orina, normal. Miércoles. ¿Qué puede ser? El jefe decía, la medicina no es pedir laboratorio, es un diagnóstico clínico, porque eso estudiamos la clínica para hacer diagnóstico clínico. Ya cuando nosotros se nos agota la posibilidad de hacer un diagnóstico clínico, ayudémonos con exámenes complementarios. Pero aquí sí se puede llegar con un diagnóstico clínico. ¿Qué más? A ver, a palpar testículos. Palpamos testículos, ¿no? El izquierdo tenía así una pequeña hidrocele que yo sé que cuando hay un leve hidrocele nos hace sospechar que algo hay en ese testículo. Y le busqué y no le encontré nada. Bueno, tomografía no, con tomografía ya va a saltar para allá. Clínico, todo, ninguno me aceptó. Ninguno, éramos 4. 2 venían de Chile, y otro de Brasil, y otro que hizo la Argentina.
4. Ninguno hizo polio, todos afuera. Y ninguno la chutó. Y el doctor Edgar Gutiérrez, venga, palparon así, ¿qué quiere más hacer? ¿Qué más piden? ¿Qué quiere? Pues no olviden tomografía porque iba a saltar el tiempo. Venga, ¿cuál testículo izquierdo? Que todo yo palpé el derecho, el izquierdo no lo encontré. Y él agarró, comenzó a palpar, el testículo se agarra, se pone acá y con los 2 pulgares se va buscando y se va, de a poquito se va comprimiendo, haciendo esto, hasta que el coriocarcinoma es así el maldito, chiquitín. Yo no lo palpé la primera vez. Ya cuando él dijo, aquí está, palpa. Ya en la segunda, buscábamos hasta que realmente no sienten un durito como más chico que un granito de arroz, ¿lo sienten? Sí, doctor, ese. ¿Y saben qué? Es un coriocarcinoma. Primera vez que yo lo conocía al coriocarcinoma, nunca lo había visto en la especialidad, nunca lo había visto al coriocarcinoma. Y ahí nos mostró la tomografía donde vimos que de hidronefrosis, un ganglio retroperitoneal, la cadena ganglionar, por eso habla, se concentra en el ilio renal, en los dos. O sea, si es el testículo izquierdo, va a avanzar más rápidamente hacia el ilio renal, porque la cadena ganglionar va justo hasta la bifurcación de la arteria y la vena renal. Ahí está el meningo de ganglio. Uno de ellos crece, uno de ellos comprimió el ureter que causó la hidronefrosis. Bueno, cuando hice la especialidad, que aquí inclusive hicimos varias cirugías, veíamos cáncer del testículo, radiografía de pulmón, tomografía, no hay metástasis, entonces hacíamos un vaciamiento hacia la cirugía, iba del apéndice sifoides hasta la sífilis del pulmón, lo abríamos enterín, y hacíamos un vaciamiento ganglionar de la arteria y de la aorta y de la cava, desde abajo justo hasta la bifurcación de las 2 arterias renales. Lo pelábamos enterín con cálculo linfático, lógicamente al comenzar nomás, ustedes saben que si yo lo toco, si un ganglio está comprometido, toda la cadena ganglionar ya está. Entonces, primero se sacaba, se mandaba una biopsia en frío, entonces lo analizaba el patólogo, está limpio, entonces métale a sacar todinga la cadena ganglionar. Era una cirugía hermosa, porque uno tenía que estar trabajando con la arteria y la cava, que así son los vasos. Pero hermosa, lo sabíamos pelar y listo. Pero lo terrible de esa cirugía, nosotros salvábamos una vida, pero lo dejábamos mutilado de por vida sin la posibilidad de una eyaculación. No eyaculaba nunca más. O sea, se prestaba la anorgasmia, o sea, nunca más el hombre podía tener un orgasmo. ¿Se imaginan esa terrible complicación para un joven? Realmente era alto precio. Entonces, ya nomás se preocuparon los urólogos, los investigadores, dijeron que es mucho. Entonces, se inventó otro vaciamiento ganglionar más pequeño, desde la ilíaca hasta la hipogastria. Entonces, se hacía ese vaciamiento ganglionar donde había la posibilidad ya de una eyaculación para el paciente, pero quedaba con ciertos problemas sexuales. Bueno, y el cáncer de testículo seguía avanzando. ¿Por qué? Porque el cáncer de testículo es más frecuente en la gente pudiente que en la gente humilde. Esta es patología de la gente dinero. Pero
No es así. En medicina nada, 2 más 2 es 4. De todas maneras, con esa cirugía se mejoraba. ¿Por qué? Hasta ahí se estancó, hasta que hoy en día prácticamente vamos a ver todavía que en algunas escuelas, dependiendo de las escuelas, se hace en algunas vaciamiento ganglionar, pero ya esos vaciamientos ganglionar cortos, nunca más de lo que antes hacíamos. Pero hoy en día, con el crecimiento a grandes pasos de la quimioterapia, prácticamente los quimioterapeutas han hecho maravillas en el tratamiento del cáncer de testículo. Gracias a ellos prácticamente la sobrevida de los jóvenes con cáncer de testículo es alta, porque ellos hacen una serie de combinaciones, lógicamente con mucho éxito. Antes nosotros, cuando veíamos alguna recidiva en un ganglio por un cáncer de testículo, se llamaba la cirugía de rescate, a entrar y sacar ese ganglio, cirugía sangrante con complicaciones. Hoy en día no se hace más, se acabó. Hacen otra mezcla de quimio o quimio y radio y se acabó ese ganglio que se había vuelto a comprometer con metástasis tumoral. Entonces, todos esos jóvenes ya avanzó la medicina. Entonces, conclusión, la cirugía hoy en día va a retirar el cáncer de testículo, a hacer un estadiamiento del cáncer de testículo y lo entregamos nosotros a los quimioterapeutas. Ellos son los tipos de la película que nos van a decir o solo quimio o solo radio. La radioterapia cura el seminoma, pero los otros tumores hacen quimio o quimio y radio combinado para que se logre controlar los cánceres de testículo. Bien, dicho esto, va. Aquí está. El testículo derecho aterriza en el área interaortocava del glúteo renal derecho. Ya, suficiente. El testículo izquierdo aterriza a nivel de la paraórtica. No voy a hablar preaórtica, ilíaca primitiva, nada. Solamente el testículo, marquen eso. Ahora preaórtica o paraórtica y el derecho en el área interaortocava, en el lado derecho, ¿cierto? Márquenlo. La dispersión metastásica. Invasión del epidídimo o el cordón espermático puede dispersar linfáticos, ilíacos externos y distales. Por supuesto, si el testículo está creciendo, las metástasis va a ser a través del cordón espermático, ¿no es cierto? Por ahí es que va a enviar su metástasis el cáncer. La violación escrotal o invasión, escuchen esto, o invasión de la túnica vulgínea puede producir metástasis inguinales. Por eso es que nunca, jamás de los nunca, pero nunca, ustedes indiquen biopsia de testículo cuando sospechen de un cáncer de testículo. Nunca. La única causa por la que se debe hacer una biopsia de testículo es cuando se estudia una esterilidad sexual. Esterilidad. ¿A qué me refiero? Mi amigo se casa, normalmente cuando nos casamos viene la luna de miel, mañana, tarde y noche, viva la vida, y si no se cuida ni el hombre ni la mujer, al año, bombita la mujer, ya está embarazada. ¿Cierto? Pero si no hay embarazo, entonces se comienza, esto lo vamos a repetir en otro tema, se comienza a estudiar al hombre, porque es mucho más fácil, el hombre se masturba, obtenemos el líquido espermático y lo estudiamos. Cuando hay azoospermia, no hay ni un solo espermatozoide, ley. Eso se presenta, dicen vulgarmente en el vulgo, la gente del campo, no, este es papayo macho, dice, ¿no es cierto? Bueno, papayo macho es que crece, pero no puede tener frutos, no tiene hijos. Y eso ocurre, por ejemplo, en la parotiditis, cuando hay papera, baja el testículo y adiós. Y si lo compromete al otro testículo más, adiós.
ahí sí que puede tener relación sexual. No es que va a morir y nunca más. Va a poder, pero ahí sí que papayo macho de los finos. Entonces, nunca más va a poder tener hijos. Entonces, nunca jóvenes hacer biopsia de testículos cuando sospechen de cáncer testicular. Siempre se pide marcadores tumorales. El único motivo por el cual se hace biopsia de testículo es cuando estudiamos la esterilidad en caso de asospecho. No de impotencia sexual, cuidado que les haga caer, pisar el palito. Impotencia sexual es muy diferente a esterilidad. Y esterilidad es muy diferente a infertilidad. La infertilidad es un cuadro reversible. La esterilidad es un cuadro irreversible. Infertilidad tiene varicocele, así es la varizotas en el testículo. Lo opero, normaliza la temperatura del testículo, la espermatogénesis se vuelve normal, porque recuperó la temperatura normal. Eso es infertilidad. En un tiempo no pudo embarazar, lo operamos y volvió a embarazar nuevamente. La esterilidad hasta ahí nomás llegó. ¿Listo? En el cáncer avanzado, fíjense, las vísceras más comunes que se comprometen. Todo, pulmón primero, pulmón. Hígado, encéfalo, hueso, riñón, glándula suprarrenal, tubo gastrointestinal y vaso, o sea, todo está comprometido. ¿Cuáles son los síntomas de esto? Entonces, el cáncer de testículo no duele, solamente hay un agrandamiento y dolor del testículo, hay pesadez por el crecimiento gradual. O sea, el joven dice, doctor, yo siento que mi testículo uno es más grande que el otro. ¿Te duele? No, pero yo noto que es más grande, está más duro y no hay ningún dolor. Pero ya el hecho de palpar ese testículo más grande, ya se nos tiene que hacer de la luz roja. ¿Cierto? Puede haber dorsalgia si hay metástasis en retroperitoneo, tos si hay metástasis pulmonar, anorexia, osteoartritis, inflamación de las extremidades inferiores cuando está comprometida la vena cava, y otro 10% es asintomático. ¿Cuáles son los síntomas? Aquí está. Un hidrocele puede camuflar. O sea, cuando hay un testículo, hay cáncer del testículo, el hidrocele es el primer signo que ustedes ven llamativo que nos tiene que poner de alerta. Nunca el testículo derecho, el escroto es igual al izquierdo. El escroto se ve medio más aguachentingo, medio que tiene más líquido, y ahí está localizado el cáncer. ¿Listo? Entonces, el hidrocele y evaluar ganglios supraclaviculares, escalenos e inguinales. La ginecomastia está presente en un 30-50% cuando son tumores de células de Sertoli o Leydig. Aquí falta una clasificación, el gonadoblastoma, es otro tipo de tumor. Entonces, los datos de laboratorio, ¿qué vamos a ver? Anemia, función hepática elevada, creatinina elevada. ¿Por qué la creatinina se eleva? Porque comprime los dos ureteres, causa hidronefrosis y aumento de la creatinina, nos lleva a una insuficiencia renal. Estos marcadores se los aprenden de memoria. Esto sí que les puedo preguntar. Gonadotrofina coriónica, alfa-fetoproteína y deshidrogenasa láctea. Basta con eso. ¿Qué vamos a pedir primero? Una ecografía. La ecografía detecta sí o sí. Un buen ecografista nunca le va a apelar al diagnóstico de un tumor de testículo, ¿no? Entonces hay una masa intratesticular, se ve la patología primaria y hay un hidrocele. Hola, buenas noches. Hola. Ya, entonces, fíjense, aquí tenemos una masa testicular. No hay dónde pelar, ¿no es cierto? Aquí tenemos, fíjense, tenemos las venas y tenemos arterias. Todo tumor siempre existe, hay neovascularización, ¿no es verdad? Ya. El diagnóstico diferencial, jóvenes, a ver. No sé si ustedes no saben lo que es un diagnóstico diferencial.
o es que nunca le han enseñado o nunca les han preguntado diagnósticos diferenciales. El cólico renal no pueden pelarle por jóvenes. ¿Por qué puede? Si está gritando de dolor un cólico renal, en el lado que quiera. Si es en el lado izquierdo, ¿qué está cerca? Una pancreatitis. En la mujer, cualquier quiste de ovario, cualquier cosa, una constipación crónica, un estreñimiento, ¿causa dolor? Causa dolor, ¿no es cierto? Un cuadro, una peritonitis, ¿puede doler? Puede doler. En el lado derecho, una colecistitis, ¿puede doler? Claro, una apendicitis. Entonces, si ustedes cualquier itis le ponen, estamos hablando no necesariamente de un cuadro ya sea izquierdo o derecho, estamos hablando en términos generales. Y le pelaron algunos, algunos se han puesto, pero le pelaron por favor. Ya, sigamos. Hasta un 25 se realiza un diagnóstico incorrecto, una epididimitis. En el epidídimo, una epididimitis. ¿Qué pasa cuando hay epididimitis? Se agranda el testículo, pero a diferencia hay fiebre, dolor intenso, postración del paciente, no puede caminar y cae en cama hacia el testículo y ardiendo de fiebre. En cambio, el cáncer del testículo no duele ni hay fiebre. El hidrocele crece la masa escrotal, como en el cáncer del testículo, pero la gran diferencia es la prueba de transiluminación. Ustedes le ponen una linterna debajo del testículo, si es agua, la luz pasa a través del líquido. Y si es masa testicular, un tumor, ustedes ponen una linterna y va a ser oscura. A la palpación, el hidrocele es blandingo, todo el hidrocele. El cáncer de testículo es duro, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí le pelaron también algo. Tratamiento, hay que hacer una exploración inguinal con pinzamiento cruzado del cordón. Quiere decir que al cáncer de testículo nunca se lo aborda por el escroto, siempre por una inguinotomía, siempre. Se abre el conducto inguinal, se saca el cordón, no se agarra para nada. Ya cuando uno pone con dos alis, lo separa, coge el corte medio, recién uno lo puede manipular. Porque si uno comienza a manipular antes de la cirugía, está regando metástasis en el paciente. ¿Entienden? Por eso habla de eso. Si no se puede excluir cáncer, se requiere orquiectomía radical, evitar métodos escrotales y biopsias testiculares abiertas. O sea, nunca abordar por vía escrotal y nunca hacer biopsia de testículo. El tratamiento adicional depende del estadio e histología del tumor, por supuesto, ¿no es cierto? Ya, seminoma de etapa baja y alta. El seminoma hemos dicho que es uno de los tumores más bonitos, ¿no es cierto? Seminoma de etapa baja, 95% en etapa 1 se cura mediante la orquiectomía e irradiación retroperitonea. Se cura. Debido a su relación con la movilidad de cáncer secundario, se debe realizar vigilancia hasta 10 años. Seminoma de etapa alta, o sea, quiere decir más complicado. Hay que hacer quimioterapia, 90% del cáncer logra respuesta completa y puede existir masa residual al seminoma y se debe pedir PET scan. ¿Saben lo que es el PET scan? Tomografía de visión de positrones. Miércoles. Entonces, lamentablemente este estudio, mis queridos jóvenes, no tenemos en Bolivia. No hay. En todos nuestros países vecinos hay. Y nosotros no tenemos. Y por eso hacemos burreras, le pelamos en el diagnóstico, queremos operar, volver a operar y prácticamente con un PET scan, entonces tranquilamente nos indica si hay metástasis o no hay metástasis, ¿no es cierto?
hasta dónde llegué y qué es lo que debo hacer. Pero eso lo tenemos en Bolivia. Bueno, entonces, tumor de célula germinativa no seminoma en etapa baja, no seminoma. El estándar de tratamiento para el tumor en etapa 1 es la linfadenectomía retroperitoneal. Ya. Les decía que la linfadenectomía retroperitoneal no es que está mal indicada. Por ejemplo, si yo estuviese en algún lugar donde no tenemos la medicina muy avanzada, yo puedo curar con una orquiectomía radical. No me pongan orquiectomía. Toda cirugía de testículos, de cáncer testicular se llama orquiectomía radical, no orquiectomía radical. Y, lógicamente, la linfadenectomía retroperitoneal se refiere a esa linfadenectomía corta que les digo, que va desde la ilíaca hasta la hipogástrica, nada más se saca y con eso uno resuelve el problema. ¿Entienden? Pero, dice, pueden existir recidivas. Por lo tanto, se han desarrollado regímenes eficaces de quimioterapia para recidivas. Lo que les decía, antes nosotros entrábamos a operar toda esa fibrosis en el peritoneo y teníamos que sacarlo acá. En cambio, hoy en día prácticamente existe la quimioterapia para recidivas por el gran avance de la quimioterapia por parte de los quimioterapeutas. Bueno, tumores de célula germinativa no seminomatosas en etapa alta, o sea, cuando están complicadas. Si los marcadores tumorales normalizan y es evidente una masa residual en la inmunología, es obligatoria la resección. Ya, se reseca, es cierto, pero si no tengo un buen quimioterapeuta que me haga tratamientos para evitar la cirugía, las dos conductas son aceptables. Se hace la cirugía de rescate que se llama, o se hace la quimioterapia. Por supuesto, 100.000 veces mejor es la quimioterapia de rescate, ¿no es cierto? O la quimioterapia regional. Si no normaliza, se llega a utilizar cisplatino, etopósito, bleomecina y fosfofomida. Se puede hacer la linfadenectomía retroperitoneal. O sea, la linfadenectomía retroperitoneal en algunos lados todavía está vigente, pero nunca más la que hacíamos desde la ilíaca hasta la bifurcación de las dos renales, hasta las dos arterias renales. Nunca más. Vamos por la más corta. Tumores testiculares diferentes de células germinativas. Aquí está. Tumor de células de Leydig, de Sertoli y el gonadoblastoma. Son 3. Con que sepan esto, me quedo contento. Tumores de células de Leydig representan 1 a 3% de los tumores testiculares, 25% se presentan en la infancia, son bilaterales y no llevan relación con la criptorquina, se presentan de 5 a 9 años ya. Estos detalles no les voy a preguntar, excepto estos. Datos clínicos: pacientes prepúberes muestran virilización y pueden ser tumores benignos. ¿Qué es la virilización? La virilización, mi querido amigo, es cuando somos niños nosotros y estamos por 9, 10 años, por ejemplo. Somos niños. Entonces, de pronto, si tenemos un cáncer de testículo, se presenta la virilización. ¿Qué es? Se pueden crecer bigotes, cambiar la voz, puede aumentar el vello y el vello púbico, los muchachos. Entonces, eso se llama virilización en el hombre. Son niños que se están virilizando por un cáncer de testículo. Entonces,
10% son cancerosos en el adulto, o sea, es poca la incidencia del cáncer de testículo en el adulto. Estos sí me anotan jóvenes. En laboratorio incluyen 17 cetosteroides elevados y estrógenos elevados. ¿En cuál tumor? En el tumor de células de Leydig. Márquenlo, una flechita, una llamada. Apréndanselo, jóvenes. Tratamiento: la orquiectomía radical. La concentración de 17 cetosteroides ayuda a diferenciar entre la benignidad y la malignidad. Se recomienda linfadenectomía retroperitoneal en el caso. Tumores de células de Sertoli. Es muy infrecuente, representa el 1%. Aquí está, presentación, una masa testicular es más común, virilización en niños, posible ginecomastia en 30% de adultos. Tratamiento: orquiectomía radical y la linfadenectomía retroperitoneal. En estos tumores de células de Sertoli subrayen y me subrayan virilización en niños y posible ginecomastia en adultos. Necesito me lo marquen. No les voy a preguntar más, pero eso sí, márquenme como característica, ¿ya? El gonadoblastoma se ven casi exclusivamente con pacientes con disgenesia. Este tumor es interesante, con disgenesia gonadal, más común en menores de 30 años. Microscópicamente se observan células de Sertoli, intersticiales y células germinativas. O sea, el gonadoblastoma es un conjunto de células embrionarias causantes de este tumor. Se relaciona con disgenesia gonadal. 4/5 partes de casos son mujeres fenotípicas, o sea, no se sabe si son hombres o mujeres. Para eso se tiene que hacer un estudio. ¿Cómo se hace la identificación sexual hoy en día, digamos, sin necesidad de gastar tanta plata? En los jóvenes, por ejemplo, en los jóvenes, no estamos hablando de niños, ¿no? Pero, por ejemplo, a simple vista, no, es que hay, por ejemplo, en este tipo de gonadoblastoma, cuando ¿no hay desarrollo de los genitales externos? no hay desarrollo de los genitales externos y uno tiene que saber, ¿es hombre? ¿Es mujer? Puede presentar pene, pero no es pene, puede ser clítoris. ¿Entendés? Entonces, claro. ¿Qué es el cariotipo? Lógicamente existen otras. Los cromosomas, ¿no? Ya son estudios mucho más profundos. Por ejemplo, conocer, por ejemplo, vos agarrás, tuviste tu aventura y la mujer siempre sabe quién es el padre. No es que no va a saber, sabe quién es. Lo que pasa es que no quiere decir. Y el maldito, el que se niega. No, que seguramente conociste a otro, pues. Así es, porque así dicen los cobardes. Así como estuviste conmigo, podías haber estado con otro. Se niegan. Y no pagan pensiones. Pero ahí es donde agarran, pues, por la naturaleza. Y la mujer, es lento ver lo que ocurre. No, yo no voy a pagar, no. Muy bien. ¿No querés? No. Cariotipo. Sacan de aquí de la mucosa de la boca. Este es el más barato. ¿No querés? No, que le pelaron muy bien. Ya vamos al estudio cromosómico, ¿no es cierto? Ahí no hay tu tía. Y lo lindo es que cuanto más se niega el hombre, ¿quién pensás que paga todos los estudios?
el hombre. Bueno, y cuando agarra, cuanto más la mujer nunca, bueno, puede existir, ¿no? Nunca hay que decir nunca, difícilmente acusa en vano, difícilmente. Pero puede ser, también hay toda clase de personas en este mundo, ¿no es verdad? Pero yo sé de un colega mío en Sucre y tuvo su aventura y tuvo una hija. Y la pelada dejó estaba tan enamorada de este grandísimo que con su criatura tuvo que volverse a San Bernardino, estudió más. Y nunca conoció ningún otro hombre, no se volvió a casar, vivió para su hija, trabajó todo. Y el desgraciado ya médico aquí en Santa Cruz no quería pagarle pensión. Y su madre mete churcar duro, trabajaba duro, hasta que la pelada salió médico, estudió, aquí en Megovía. Salió médico, estudió, excelente alumna, y el otro seguía, hasta que un día fue la madre y le dijo, ¿sabes? Yo necesito que me ayude con nuestra hija. ¿Y qué querés que te dé? Primero no me respondas, y en eso apareció mi esposa. ¿Qué crees aquí vos? ¿Y vos qué? Se ve que te gustaban las cunumias, oye, cagaste el hombre y la estropeó a la mujer. Bueno, dijo, voy a venir una vez más a hablar con vos, pero quiero hablar a solas con vos, no cuando estés mujer. Porque eso contó porque era compañera de curso de mi mujer y el individuo era mi compañero de curso. Bueno, agarró, una vez más vino y agarró, la brasilera escuchó que le dijo que iba a venir una vez más. La hizo seguir con detective a la mujer para ver qué hacía, porque tenía plata, como mujer de médico con plata, la siguió. Cuando fue la mujer, se presentó otra vez. ¿Qué querían que le diga? Te vas a dejar. La botó. Bueno, te dije que iba a venir una vez más. No voy a venir más. Agarró, hizo la denuncia. Viernes en la tarde, 5:30 de la tarde, a las 6 se cierran las oficinas. Agarró el famoso doctor, lo agarraron ahí en su consultorio, agarró, dice que no se puede entrar para el consultorio, que es parte privada, pero si vos salís al pasillo, estás listo. Salió al pasillo allá afuera, se lo agarraron, me acompaña doctor. ¿Qué le dijo? Me acompaña doctor. Primero, síganos de abuela, no se haga faltar el respeto. Tenemos nosotros contra usted esta orden de captura por tantos años que usted no ha pagado pensión. O sea, el juez familiar te hace entender. Agarró, se lo llevaron. ¿Voy a sacar? No, señor, no va a sacar nada. Pero bueno, no va a sacar nada, doctor, por favor. Se va a hacer faltar el respeto. Si no es por la buena, lo vamos a sacar por la fuerza. Eran 2. Apareció uno más y eran 3. Y el otro flacuchentingo, callantín. A la policía, pues. No lo llevaron a Palmasola, pero le dijeron. Y el otro agarró, ¿puedo hacer una llamada? Tome, doctor, llame. Llamó a su mujer. A ratín fue su mujer. Y dijo, ¿qué cómo? Llegó pues conmigo. Aquí no vale nada. Más bien, si no arregla ahora, mañana domingo tiene orden de traslado a Palmasola. Ya la cosa es difícil. Agarró, era correcto, pues tantos años que no le alcanzó ni un solo centavo a la hija. ¿Qué querés? Con vos no voy a hablar. Andate. ¿Por qué?
mientras esté, bueno, si vas a hacer lío, yo me voy. Y nos vemos el lunes. No, hablen. Fue la mujer. Bueno, necesito una casa, todo lo que, tantos años que ha pasado, tanto vos tenés tanto dinero, tanto tenés esto. Yo quiero la casa de tal cosa para tu hija, no para mí. Ponla el nombre de tu hija. Hay una casa en tal parte que es tuya, ¿no ves? Sí, bueno. Tu hijo vive en una casa en tal parte, ¿no ves? Sí. Tu otro hijo vive en otra casa, sí, bueno, yo quiero para mi hija esa casa. Pero, ¿sí o no? Mira, aquí tenemos todo para arreglar, bueno, si querés, yo me voy y no vuelvo hasta el martes o miércoles. Transferencia, ese la tengo. Domingo el doctorcito a mediodía estaba saliendo con todo. Los jueces, la cuestión de la familia había sido cosa grave. Así que si hay aventura, aunque no tengamos para la moto, para la gasolina, mejor es poniendo. Bueno, vamos. El linfoma es el tumor más común en varones mayores de 50 años, el tumor secundario representa el 5%. Presentación de hipertrofia indolora del testículo es común. Síntomas generales en cuarta parte de los casos y 50% son bilaterales asincrónicos. Tratamiento: aspiración con aguja fina con diagnóstico conocido o sospechado, orquiectomía radical reservada para linfoma primario sospechado. Este es el único tumor, fíjense, se aspira, pero ¿por qué? Porque dentro de los linfomas existen otro tipo de linfomas también, ¿no es cierto? Entonces, es el único que se puede funcionar ya, pero eso no les voy a preguntar. Tumores de células germinales extragonadales. Son los tumores raros y representan el 3% de células germinativas. Los sitios más comunes, esto anótense por favor. Los sitios más comunes de origen de los extragonadales son el mediastino, retroperitoneo, área sacroproxígena y la glándula pineal. Presentación depende del sitio, el volumen de la enfermedad, afectación mediastínica en pulmones y tumores pineales. El tratamiento: el seminoma de volumen bajo es tratado con radioterapia y el volumen elevado con quimioterapia y tratamiento quirúrgico. Ahora entramos a tumores de pene. ¿Se acuerdan que yo les mostré una imagen? Les mostré a ustedes esa amputación, bueno, que el cáncer lo destruyó completamente al pene y lo que hice fue una emasculación. Me retiré todo, corté toda la piel y los dos testículos, ese colgajo de piel no me dejaba cubrir. Entonces tuve que sacar un testículo y sacando un testículo y se quedó solo con uno, me permitió sedar la piel. Vivió como 9 meses, pero el cáncer ya era, imagínense, no había pene, destruyó completamente. Ustedes tienen la imagen de esto, ¿no es cierto? Representa menos del 1% del cáncer en el hombre. Hay variación marcada en África, o sea, los negros tienen mayor predisposición que los blancos, pero ¿en quiénes se presenta principalmente el cáncer de pene? En los pacientes de baja educación, de baja cultura. ¿Por qué? Porque la causa número 1 de cáncer de pene en el hombre es el esmegma. ¿Saben lo que es el esmegma? Esa cochinera que si no nos bañamos, no nos limpiamos, huele feo, ¿no es cierto? Entonces el esmegma, para que ustedes vean qué tanto daño hace cuando ustedes vean el papilomavirus humano en la mujer, cuando la mujer tiene papilomavirus humano, el esmegma es un factor negativo en el tratamiento para la mujer. ¿Por qué? Porque el esmegma puede complicar y deriva, ustedes saben que es una lesión precancerosa, ¿no es cierto? Es una lesión. Y ahora por eso es que desde ahora las niñas desde los 14 años ya prácticamente se la
vacuna, se las estudia. Pero, bueno, ya en los 6 puede ser que bajaron, pero el esmegma condiciona ¿para qué? Para que esa mujer con esa patología, con ese papilomavirus humano, pueda desarrollar más tempranamente un cáncer. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando esto lógicamente viene de la cosecha, porque en los libros no lo van a encontrar. Si nosotros pensamos, razonemos, si mi esposa tiene papilomavirus humano, está en tratamiento, pero yo tengo prepucio, y todo hombre que tiene prepucio produce esmegma. Entonces yo agarro y le digo, mira, por responsabilidad, sacate tu prepucio, de esa manera vas a eliminar completamente la producción de esmegma. Entonces, para que ustedes tengan idea cómo es de dañino, para que sea la causa número 1 de cáncer de pene en el hombre. Entonces, aquellos pacientes, por eso se habla de un nivel cultural, los pacientes ignorantes, los del campo, que en fin, imagínense, ni se bañan ni pelan. Entonces, en ellos se les esmegma el cáncer de frecuente. No es la gente que se baña, que se asea. Luego, la gente que tiene fimosis, que no puede llevar el prepucio, también condiciona a que desarrolle un cáncer de pene. Y luego, lógicamente, existen, como vamos a ver, otro tipo de lesiones precancerosas, como ser el condiloma genital. Ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces, el factor etiológico más común es la mala higiene. Aquí está la mala higiene. Extremadamente raro en circuncidados. O sea, por ejemplo, los judíos no desarrollan cáncer de pene. ¿Por qué? Porque no tienen prepucio. Se les saca, ¿no es cierto? Entonces, ¿existe una teoría viral? Claro que sí. ¿El condiloma de dónde viene? Virus. Con verrugas, ¿no es cierto? Lesiones dermatológicas precancerosas. ¿Cuáles son las lesiones dermatológicas? La leucoplasia, balanitis erótica obliterante y los condilomas acuminados. Eso me lo anotan y me lo aprenden. ¿Listo? El carcinoma in situ o enfermedad de Bowen o eritroplasia de Queyrat. La enfermedad de Bowen es un carcinoma epidermoide in situ que afecta el tallo del pene. La lesión es roja, es esta. La eritroplasia de Queyrat, lesión aterciopelada roja con úlceras que afectan el glande. Esta es la eritroplasia de Queyrat. Son lesiones precancerosas, no son cáncer, pero caminan al cáncer. El carcinoma invasivo del pene, ya es otra cosa. Les he mostrado los que vinieron a ver las imágenes, ¿se acuerdan? Los diferentes cánceres de pene que vimos, los que vimos las imágenes. Entonces, aquellos que yo veo que pueden mantener, lógicamente que depende mucho de la edad del paciente. ¿Se acuerdan que había un paciente? ¿Quiénes vieron las imágenes acá? Ninguno. Usted. Bueno, había un paciente joven que cuando veo jóvenes, más o menos a 2 centímetros, yo veo que el tejido está sano, me bajo y le dejo un pedacito del cuerpo cavernoso, que se pueda llenar eso. ¿Por qué? Porque el hombre les dejo con sus 2 testículos. El hombre estará amputado el pene, pero no está inutilizado como hombre. Entonces, le doy esa posibilidad a ese paciente de mantener una relación sexual. Para eso yo tengo que hablar detenidamente con la esposa. Y a Diosito Santo, gracias, nunca he encontrado una mujer que no acepte a su marido así amputado. ¿Por qué? Porque las que son casadas van a ver que el matrimonio se torna tan lindo a medida que va pasando el tiempo, que el sexo no es que no importe, sino queda relegado a un segundo plano, donde los papás se preocupan de ¿qué? De mandarlos a ustedes a la universidad, que no te falte tu
chamarra, que vengas abrigadito, que todo. Entonces, la unión de los dos, de papá y mamá, la preocupación son ustedes. Los papás nos daremos nuestro gustito por ahí, pero ya no es como cuando uno es jovencito, donde uno, qué cosa linda, pues, ¿cierto? Estamos jóvenes. El tiempo pasa y la vida transcurre así. La vida son ustedes para sus padres. Por eso luchan, por eso trabajan, por eso viven, ¿no es cierto? Pero también en algún momento disfrutan de la vida. Entonces, ¿qué quiere la mujer? Tenerlo a su hombre, a su marido, a su esposo, a su compañero de toda la vida a su lado. El sexo ya pasó. Y si va a tener que tener una relación sexual o tal vez soportar que el esposo se acerque e introduzca ese pedacito para satisfacción, la mujer lo va a hacer. ¿Por qué? Porque lo ama, porque lo quiere, porque es su esposo, es padre de su hijo. Eso yo ya lo he visto, joven. No es que me lo están contando. Eso existe. Y ustedes, por ejemplo, si alguna vez conversan con su padre, con su madre, se van a dar cuenta la dedicación que tienen la madre hacia ustedes y el padre hacia ustedes, pero de los dos lados, el papá y la mamá. Después, lógicamente, charlan entre ellos, charlamos entre papá, pero nuestro horizonte, nuestra vida son ustedes, ¿cierto? Entonces, entre estas personas hay relación. Más aún, si son jóvenes como las dos últimas amputaciones que les mostré, donde ¿se acuerdan que le echaban podofilina? Pensaban que era condiloma, y no era condiloma. 6 meses con podofilina, no puede ser pues que un urólogo se coma eso. ¿Cuánto está? 6 meses, doctor. 6 meses, inmediatamente una biopsia, cáncer de pene. Por suerte estaba en el glande, entonces afuera, y ese quedó con un buen tanto de cuerpo cavernoso, sin glande y un poquito más abajo, pero tenía pene, aunque amputado, pero le servía. Ya, sigamos. Dato clínico: la queja más común es la presentación de la lesión, una endurada, eritema, ulceración, nódulo de crecimiento exofítico. La fimosis, aquí está, oscurece la lesión y demora la atención médica, o sea, retarda el diagnóstico la fimosis, ¿no es cierto? Puede presentar dolor, secreción, micción irritante y hemorragia. Y lo más importante que no dice aquí es el mal olor. El mal olor es terrible. Tratamiento: siempre hacer una biopsia de cáncer de pene. Antes de la cirugía hay que hacer una biopsia. Se corta en cuña, sacan una cuña y para parar el sangrado con un cálculo 3, 0 simple o 4, dan un punto en X. Entran acá y por acá vuelve a entrar acá y aquí anulan. Ya. Punto en X, paró el sangrado y no hay nada. En cánceres in situ pueden tratarse de manera conservadora para preservar el pene. En la invasión del tratamiento es la decisión completa con márgenes adecuados. En lesiones del prepucio podría completarse mediante la circuncisión. En lesiones del tallo distal o el glande se sugiere penectomía parcial con margen de 2 centímetros. Ese es el margen que uno tiene que tener. Y en lesiones de tallo proximal o cuando se produce un muñón peneano insuficiente para la función sexual, se recomienda penectomía total con ureterostomía perineal. Es lo que le hice al hombre, a la imagen que les mandé. Ya no le hice penectomía porque no existía pene, entonces se llama emasculación. Ya no es penectomía, emasculación. ¿Qué hacemos con los ganglios linfáticos regionales? Ustedes saben que cuando hay una infección, llaman lo que vulgarmente se llama, ¿qué se llama aquí en el oriente? Esa bola que sale aquí en la región inguinal. La seca. ¿Verdad? Y los gammas no saben qué es seca. Van a preguntar a su papá o mamá qué es la seca, al ratingo le van a decir. Cuando se infarta un ganglio y uno comienza a cojear. Si ustedes tienen una herida en el pie o en un dedo, ya nomás va a comenzar un dolor. ¿Por qué? Porque por vía linfática
se infarta uno de los ganglios y esto duele, sale una bola y uno comienza automáticamente a quejar. Se hace el tratamiento con antibiótico y esa bola desaparece. Eso se llama seca. Entonces, cuando hay un cáncer de pene, existen los ganglios, pero existen dos escuelas. Una, la que yo sigo, porque yo hice en el Brasil la especialidad, que nos dice que primeramente hagamos la amputación de pene y luego hacemos un tratamiento antibiótico terápico. ¿Por qué? Porque ese ganglio infartado puede ser por la infección que hay en el pene, ¿no es cierto? Si con los antibióticos desaparece ese ganglio, no hay para qué haga un vaciamiento ganglionar. Pero si no desaparece el ganglio, automáticamente me voy y hago un vaciamiento ganglionar bilateral, corto, que no es complicado. La escuela argentina es diferente a la nuestra, a la que yo hago. Hace la amputación de pene, inmediatamente vaciamiento ganglionar. Pero las dos tienen validez. No porque, a ver, si te opero, los ganglios al mes de tratamiento con antibiótico menos ya tienen que desaparecer. Ya no hay cáncer, ya te di una buena dosis de antibiótico, desapareció el ganglio, no hay para qué operarte. Pero si en los 15 o 20 días no hay el ganglio, mejor dicho, el ganglio está y no desaparece y sigue tal cual, publicará. Ya la cosa cambia. Entonces, pero eso uno habla previamente con la familia y uno explica que existen estas dos escuelas y que uno sigue esta escuela y que por favor no piensen que estamos llevando mal o no va a pasar nada con el paciente que por 20 días o 15 días que dure el tratamiento yo no le he hecho el vaciamiento ganglionar, el cáncer se está diseminando. No, lo que está, está. En 15 días no pasa nada. Si hizo el tratamiento, no mejoró, vaciamiento ganglionar. Listo. ¿Por qué? Porque esa cirugía exige un reposo absoluto del paciente. ¿Para qué? Para evitar la linforrea que puede ocurrir cuando uno hace los vaciamientos ganglionares. Nosotros en el San Juan de Dios siempre ponemos unos ladrillos, aunque ustedes me miren medio feo, un ladrillo envuelto en una, y comprimimos aquí esta zona donde hacemos los vaciamientos ganglionares, obviamente para evitar las linforreas en los pacientes y los futuros edemas linfáticos que se nos puedan presentar. Con buenos resultados, esto lo sabemos nosotros. Y cuando va gente de afuera, no le voy a decir ponemos ladrillos, no hay más. ¿Qué ponen? Peso, se acabó. Pero son ladrillos que le ponemos ahí, vienen vueltitos y hacen una buena compresión. ¿Por qué? Porque es ancho, ¿no es cierto? Eso les cuento a ustedes, pero no así, oye, miércoles, esos animales de San Juan siguen poniendo ladrillos. No después ladrillo pelado encima, no. Sino lo envolvemos bonito. ¿Para qué? Para que nos pero solamente en estos casos de cirugía, ¿no? Que nos da muy buenos resultados. Lo importante es el resultado. Sigamos. Aquí está. Se debe someter 4 a 6 semanas de antibiótico. Nosotros hacemos menos. Si persiste la adenopatía, se considera metástasis. Entonces hay que hacer un vaciamiento ganglionar. El tratamiento es la linfadenectomía ileoinguinal bilateral secuencial. Siempre se debe hacer vaciamiento bilateral. Una cirugía muy bonita, pero ahora, cuando hay enfermedad sistémica, ya estamos hablando de una quimioterapia, ¿no es cierto? Estamos hablando, son 4 los antineoplásicos que muestran actividad contra el carcinoma peneal. La bleomicina, el metrotexato, cisplatino y el 5-fluoracilo. Esto, jóvenes, no les voy a preguntar. ¿Por qué? Porque esto, ya por ejemplo, el cisplatino y la bleomicina, poco a poco la usan, está cambiando. Y cuando yo ya no esté acá, tal vez ninguno de estos exista y otros medicamentos reemplacen a estos que se están utilizando. Pero, conózcanlo, bleomicina, metrotexato, cisplatino y el 5-fluoracilo.
Eso se utilizó con muy buenos resultados en el cáncer de pene. Pronóstico. La supervivencia en el carcinoma peniano se relaciona con la presencia de metástasis ganglionares. Índice de supervivencia 5 años. Sin metástasis ganglionar viven el 65 al 90% cuando no hay compromiso ganglionar. Pero cuando hay afectación ganglionar disminuyen un 30-50%. Y si los ganglios ilíacos positivos están por debajo del 20%, la cosa ya es grave. A la metástasis de tejido suave o hueso no se reportan sobrevivientes. Quiere decir que ahí nomás llegan. Los tumores de escroto. Son raros. El carcinoma epidermoide es el tumor maligno más común. Subrayenlo y apréndanselo. Factores actuales: la higiene deficiente e inflamación crónica. Y hay que hacer siempre una biopsia escrotal. Ahí basta para usted. Esto no, ahí nomás. Bueno, nos vemos. Yo creo que como hoy viene el día feriado, yo creo que entre mañana, me falta poquito. Yo creo que entre mañana ya voy a publicar, pero aquí alcanzamos a ver el partido de fútbol todavía, a las 8 hasta las...